El Vaticano se suponía que era el lugar más sagrado de la tierra, pero detrás de sus muros de mármol, las sombras susurraban otra historia. Puertas cerradas, risas extrañas que resonaban donde deberían escucharse oraciones, sirvientes cargando bandejas, no de pan sagrado ni de vino, sino de lujos prohibidos que nadie se atrevía a describir abiertamente. Algunos lo llamaban política, otros locura, y unos pocos demasiado audaces para su propia seguridad escribieron una sola palabra en sus crónicas: orgías, tan escandalosas que más tarde los papas ordenaron destruir los registros. Pero la verdad nunca desaparece del todo. La historia recuerda, incluso cuando la Iglesia intentó borrarla. Todo empezó con una lista, inofensiva en apariencia. Nombres de nobles, criados de confianza, unos pocos músicos que sabían cuándo tocar más fuerte y cuándo callar. Las invitaciones salieron sin sellos, entregadas a mano después de vísperas, dobladas 2 veces, nunca 3. Todos conocían la regla: llegar por separado, marcharse juntos, no decir nada. Al caer el sol, los patios exteriores del Vaticano estaban vacíos, pero los salones interiores brillaban como brasas. Candelas alineadas en pares iluminaban los corredores de mármol, una señal silenciosa para quienes entendían. En las cocinas, el personal trabajaba en un silencio calculado. No era un banquete para peregrinos, era un banquete para el poder. Bandejas de plata con frutas raras en invierno, vino tan oscuro que parecía tinta, y platos especiados destinados a nublar la mente y acelerar el pulso. A los sirvientes se les ordenó mantener la mirada baja y los oídos cerrados. Lo intentaron. La mayoría fracasó. Y entonces llegaron los invitados. La seda rozando la piedra, perfumes cortando el aire más afilados que cualquier espada. Cardenales sonriendo con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Cortesanos que debían todo a un favor concedido tras una puerta cerrada. Enviados extranjeros que juraban estar allí solo como observadores. Todos fingiendo que era simplemente otra cena privada. Nada que ver, nada que recordar. Pero siempre había alguien mirando. Un escribiente que se deslizó con el libro de cuentas y jamás olvidó los números. Un músico que marcaba el ritmo de los bailarines y guardaba secretos para sí mismo. Un cronista que escribió un informe insípido para su maestro y un segundo, oculto para la historia. Lo llamaron banquete, como si el pan y la carne fueran lo importante. Era otra cosa, una prueba. ¿Quién adularía? ¿Quién se doblegaría? ¿Quién cambiaría su conciencia por acercarse al trono? ¿Y quién se negaría y aprendería lo que cuesta decir no? Las reglas eran simples: no títulos después de la medianoche, no sermones de moralidad, ninguna mención de doctrina mientras la música sonara. Pero las reglas se dobran cuando el poder está en la sala. Los brindis se hicieron más atrevidos, las brumas más filosas, como cuchillos. La línea entre devoción e indulgencia se desdibujó frente a todos. Algunos juraban que todo era teatro político, un ritual de lealtad disfrazado de placer. Otros susurraban que era la prueba de que los pastores se habían convertido en lobos. Nadie se puso de acuerdo en los detalles más tarde. Todos coincidieron en la sensación. Un silencio con sabor a escándalo. Al amanecer, los suelos de mármol brillaban con cera caída y pétalos aplastados. Los sirvientes se movían como fantasmas, borrando la noche. Contratos habían sido prometidos, alianzas selladas con una mirada, enemigos marcados con una ceja alzada. El registro oficial de esa fecha estaba vacío. Reunión devocional privada, decía, como si unas cuantas oraciones y algo de música fueran todo lo ocurrido. La ciudad despertó con rumores de todos modos. Roma siempre lo hace. Pero los nombres nunca se pronunciaron en público. Vivieron en márgenes, en notas al pie y en cartas escritas con código cuidadoso. Años después, cuando los clérigos implicados ya habían ascendido más alto o desaparecido por completo, una sola frase seguía repitiéndose en los informes extranjeros: la noche que Roma fingió no ver. No porque la verdad fuera invisible, sino porque demasiados miraron directamente y decidieron apartar la vista. Octubre de 1501. El Palacio del Vaticano brillaba como un horno encendido.
Afuera, los peregrinos rezaban a la luz de las velas, convencidos de estar cerca del cielo. Adentro, el Papa preparaba algo que ninguna oración podría limpiar. Su nombre era Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, y su gobierno ya era susurrado en cada rincón de Roma. Nepotismo, codicia, envenenamientos, rumores interminables. Pero aquella noche, algo más oscuro quedaría grabado para siempre, incluso cuando la Iglesia intentara borrarlo. Los testigos le dieron un nombre: el banquete de los castaños, un festín organizado no para Dios, sino para un hombre que se creía intocable. Las velas derramaban cera sobre bandejas doradas. Los músicos tocaban mientras los sirvientes entraban con platos de plata repletos de carnes asadas, frutas y vino. Pero la comida era solo un preludio. El verdadero espectáculo comenzó cuando llegaron los invitados, cardenales, nobles y favoritos escogidos, que sabían que rechazar la invitación podía significar el exilio o algo peor. Lo que ocurrió después fue registrado en un latín contenido por Johann Burckhardt, el maestro de ceremonias del Papa, un hombre cuya tarea era anotar con precisión cada ritual de la Santa Sede. Su diario debía ser un registro de liturgia sagrada. Esa noche, en cambio, se convirtió en la lista de testigos de algo indescriptible. Escribió sobre un banquete que se desbordó en frenesí. Escribió sobre juegos encendidos a la luz de las velas, donde el poder y la vergüenza se mezclaban. Y lo más escalofriante, escribió sobre el Papa observando como si el juicio ya no viniera del cielo, sino de su propio trono. Algunos dijeron que Burckhardt exageraba, que odiaba a los Borgia y buscaba manchar su nombre para siempre. Otros afirmaron que suavizó la verdad, omitiendo detalles que ni él pudo soportar escribir. Sea como fuera, el registro existe, un funcionario atrapado en su deber, escribiendo una noche que la Iglesia después fingiría que nunca ocurrió. Ese diario fue copiado, ocultado, sacado a escondidas y citado durante siglos, sobreviviendo a todos los intentos de destruirlo. El simple hecho de que la Iglesia intentara borrarlo lo hizo aún más famoso, porque si no había nada que esconder, ¿por qué enterrarlo tan hondo? Imagina el contraste. Peregrinos arrodillados en la plaza, murmurando rosarios, mientras a pocos muros de distancia, los hombres que decían guiarlos convertían la devoción en teatro. ¿Era corrupción? ¿Era un ritual? ¿O era simplemente el poder desenmascarado? ¿Roma mostrando su verdadero rostro bajo la luz de las velas? Fuera lo que fuera, todos los que escucharon el rumor recordaron la misma frase: el banquete de los castaños. Un hombre que sobrevivió a sus testigos, a su papa y aún a su siglo, una sombra grabada en la propia historia. Roma, año 955. El palacio papal era menos una casa de Dios y más una fortaleza de política. En su centro se sentaba un muchacho de apenas 18 años, coronado como el Papa Juan XII. Su elección no tuvo nada que ver con santidad, fue cuestión de poder familiar. Los clanes Crescenti y Tosculani gobernaban Roma como mafias rivales y lo colocaron en el trono como su peón. Pero a veces, los peones deciden que quieren ser reyes. Al principio, Juan desempeñó el papel que se esperaba de él. Vestía las túnicas, bendecía a las multitudes, recitaba las oraciones en latín. Pero tras las puertas de mármol, su gobierno no se parecía en nada a la devoción. Los cronistas antiguos escribieron con las plumas apretadas, llamándolo un hombre que convirtió el palacio de Letrán en un burdel. Palabras duras, sí, pero eran sus contemporáneos, hombres que no podían creer lo que veían con sus propios ojos. Vendía cargos sagrados por oro, no en secreto, no con sutileza, sino abiertamente. Un obispado aquí, un monasterio allá, intercambiados como monedas en un mercado. Para él, las llaves sagradas de Pedro eran fichas de negociación. La lealtad podía comprarse, el perdón podía alquilarse, la salvación podía negociarse. Y con cada trato, el tesoro papal se llenaba mientras el alma de la Iglesia se vaciaba. Pero no era solo dinero. Los rumores hablaban de banquetes donde se burlaban de los votos, donde los sacerdotes actuaban en juegos diseñados para embarazar la fe que proclamaban. Cuando los nobles romanos intentaron confrontarlo, los amenazó con maldiciones, no espirituales, sino políticas, respaldadas por mercenarios germanos a su servicio. Un cronista, Liutprando de Cremona, escribió con disgusto y fascinación: amaba la caza, las mujeres y el vino. No dejó de cometer homicidios y perjurios,
llegando incluso a invocar demonios en busca de consejo. ¿Exageración? Tal vez. Pero la exageración solo funciona si detrás hay una chispa de verdad. Y esa chispa se convirtió en llama. Para el año 963, el emperador Otón I, un hombre que se veía a sí mismo como el nuevo Carlomagno, cabalgó hacia Roma con un ejército, exigiendo que el Papa respondiera por sus pecados. Imagina los salones de Letrán llenos de obispos, cada uno obligado a hablar en contra del hombre al que antes llamaban Santo Padre. Los cargos se leyeron como una parodia de los mandamientos: simonía, sacrilegio, blasfemia, incluso invocar dioses paganos en ritos primados. Juan XII huyó de la ciudad antes de que terminara el juicio, abandonando su trono como un ladrón escapando de su propia casa. Pero el destino tiene sentido del humor. Meses después regresó, retomando el papado por fuerza. Su final no llegó a manos de soldados ni de asesinos, sino envuelto en susurros, que murió en la cama de la esposa de otro hombre, abatido ya sea por el marido o por la ira divina. Los registros no coinciden en los detalles, pero sí en esto. Su muerte fue tan escandalosa como su vida. Un papa que trató el cielo como un mercado y que dejó tras de sí una pregunta demasiado aguda para ignorar. Si el pastor vive como el lobo, ¿qué le queda al rebaño? Es el año 1032. Las calles de Roma hierven de rumores. El nuevo papa ha sido coronado. Pero en lugar de himnos solemnes, los susurros giran en torno a su edad, apenas 20 años. Su nombre, Benedicto IX. Su familia, el poderoso clan Tusculani, había comprado su elección como otros podrían comprar un caballo, y lo que siguió no fue un pontificado, fue un carnaval de deshonra. Los cronistas escribieron que el palacio de Letrán se convirtió en escenario de sus apetitos. Se le acusó de todos los pecados imaginables, desde banquetes mientras Roma sufría hambre hasta convertir los cargos sagrados en fichas de intercambio. Los sacerdotes murmuraban que bajo su mandato el papado mismo se había transformado en un mercado, pero la acusación más grave se susurraba en rincones iluminados por velas, que Benedicto trataba la corona papal no como algo sagrado, sino como una propiedad que podía negociar. En 1045 ocurrió lo impensable. Cansado de las cargas del cargo, o quizá tentado por el dinero, Benedicto IX aceptó renunciar. No por penitencia, no por oración, sino por oro. Literalmente vendió el papado a su padrino, el arcipreste Juan Graciano, quien se convirtió en el papa Gregorio VI. Imagina la escena. El trono de San Pedro, las llaves mismas del cielo transferidos como en un trato mercantil. Un papa que puso precio a la salvación. Y sin embargo, Benedicto no había terminado. Meses después intentó recuperar el papado. Luego, otra vez años más tarde, 3 veces se ciñó la tiara, 3 veces Roma lo contempló con vergüenza. El concilio de Sutri, en 1046, puso fin a la farsa, declarándolo indigno. Pero el daño ya estaba hecho. Durante siglos, su nombre fue una maldición, un sinónimo de corrupción tan descarada que no podía ocultarse. Si Alejandro VI fue recordado por la lujuria y Juan XII por la violencia, Benedicto IX fue recordado por algo más frío, la codicia. Demostró que el papado mismo podía comprarse y venderse como ganado. Y una vez que admites eso, la ilusión de la autoridad divina comienza a resquebrajarse. Los escándalos por sí solos no destruyen un imperio. Lo que lo destruye es el escándalo recordado. Y el Vaticano aprendió pronto que la memoria podía gestionarse. No con espadas, no con prisiones, sino con tinta y silencio. Mira a Alejandro VI. El banquete de los castaños quedó escrito en el diario de Burchard, pero más tarde los historiadores de la Iglesia lo descartaron como simple rumor. De forma conveniente, muchas copias desaparecieron. Si solo eran chismes, ¿por qué quemar las páginas? ¿Por qué borrar a los testigos? Porque borrar es en sí mismo una confesión. O Juan XII fue acusado de asesinato, incesto, blasfemia. Los cronistas lo llamaron la misma descendencia del infierno. Pero en lugar de admitir que la oficina papal permitió semejante monstruo, la Iglesia lo presentó como un caso aislado, un accidente extraño. Fue recordado como una excepción, no como la prueba de un sistema que lo había hecho posible. ¿Y Benedicto IX? El papa que literalmente vendió el papado. Escritores católicos posteriores lo describieron con frases suaves, mundano,
desafortunado. Pero no fue simplemente desafortunado. Puso un precio al cielo. El encubrimiento no consistió en negar la venta, sino en suavizar las palabras. Si al papa que vendió la salvación se le podía excusar con adjetivos educados, entonces el papado mismo podía seguir siendo intocable. Esa se convirtió en la estrategia del Vaticano. No la negación abierta, no el silencio total, sino la contención. Los escándalos se reescribían con palabras medidas. Un papa era mal aconsejado, otro indigno, otro desafortunado. Etiquetas suaves para actos que sacudieron Roma hasta sus cimientos. El lenguaje se convirtió en el escudo del poder. Pero los susurros viven más que los decretos. Los peregrinos llevaban las historias consigo. Los enemigos de Roma las repetían. Los reformadores de siglos posteriores señalaban esos mismos escándalos como prueba de que el papado no era santo, sino humano, que era menos el trono de los santos y más el teatro del pecado. Imagina los archivos del Vaticano. Estanterías repletas de vidas de santos, relatos de milagros, triunfos de fe, pero más adentro, tras puertas cerradas, yacen manuscritos frágiles que cuentan otra historia. Historias de noches que la Iglesia preferiría olvidar, historias del poder invertido. Cada manuscrito sellado es una admisión: hay algo que vale la pena esconder. Han pasado siglos desde que Alejandro VI banqueteó en el Vaticano, desde que Juan II se convirtió en Laterano en un burdel, desde que Benedicto IX vendió el papado mismo. Los hombres se han ido, los palacios permanecen. Sus nombres sobreviven, en su mayoría, en notas al pie, escondidos detrás de relatos más seguros de papas santos y de resplandecientes figuras sagradas. Pero el silencio tiene un costo. Cada encubrimiento deja una sombra. Cada escándalo desculpado se convierte en precedente. Y cuando los patrones de abuso se ocultan, no desaparecen. Regresan, generación tras generación, cada vez más difíciles de negar. Piénsalo, una institución que proclama autoridad divina y que, sin embargo, una vez toleró orgías en sus salones, sangre en sus altares, oro intercambiado por las llaves del cielo. Si ese cargo pudo sobrevivir a todo eso, entonces ¿a qué más puede sobrevivir? ¿Qué más puede explicarse, suavizarse, borrarse? El Vaticano insiste en que aquellos fueron casos aislados, monstruos, vergüenzas, pero la verdad más profunda es mucho más inquietante. El papado siempre ha llevado ambos rostros, el sagrado y el profano. Y la razón por la que lo sabemos no es porque la Iglesia quisiera contarlo, sino porque fragmentos de evidencia se filtraron a través de las grietas del silencio. Así que cuando camines hoy por Roma, más allá de las basílicas de mármol, más allá de los íconos resplandecientes y de las velas encendidas, recuerda lo que yace bajo la piedra. La historia no es solo lo que está escrito, también es lo que se oculta, lo que se quema, lo que se susurra en secreto. La Iglesia sobrevivió a sus escándalos más oscuros, pero sobrevivir no es lo mismo que ser inocente. Y esa es la última lección. El poder siempre busca protegerse a sí mismo, pero la verdad tiene una forma de filtrarse entre los muros, entre los archivos, a través del tiempo mismo. Las velas pueden consumirse, la tinta puede desvanecerse, pero las preguntas permanecen, y también las sombras.